Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Mujer es. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Somos los colores de los lápices que no pudieron matar. Somos las hijas de Juana, Rosa, Frida y las Mirabal. Somos idealistas, montoneras, guerrilleras. Somos madres, amigas, amantes y compañeras. Somos mujeres que luchan y se empoderan, que no se reprimen y viven a su manera. Luchamos siempre para vencer, caemos a veces y de vuelta otra vez en pie. Somos la fuerza de la vida, somos pasión y alegría, somos sangre latinoamericana, somos guerreras, somos hermanas, somos las hijas de la madre tierra, somos las flores de la primavera. Somos tu hija, tu madre, tu abuela. Tomamos las calles y las hacemos nuestras. Gritamos bien fuerte y agitamos banderas. No te calles nunca, mujer compañera. Conquista derechos y vuélvete eterna. Mujeres. Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. Radio Neza. La primera radio web municipal del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Estás en Radio Neza, la radio oficial del Gobierno Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Muy buenos días, nuestros queridos escuchas. Saludos a Mari Sonti, a Francisco Pozos, que nos están escuchando esta mañana, entre otros. Vamos a ir haciendo los saludos a lo largo del programa. Hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre el mundo de un mundo bastante raro, un mundo bastante extraño, aunque cotidiano para todos los que les gustan estas cuestiones del misterio y todas estas cosas. Hay un mundo bastante raro, bastante inexplorado en muchos casos, muy elocuente en la vida diaria. Todos somos transformados por estos pequeños seres llamados ideas. Vamos a hablar sobre las ideas. Y bueno, pues nos asiste hoy en el control y la producción, en los controles y la producción, el buen Vampi. Vamos a hablar sobre
¿qué sucede con los seres humanos cuando son poseídos por las ideas? Tenemos cosas bastante extrañas. Las ideas son vehículos que pueden transformar a los seres humanos, que de hecho nos transforman todos los días. Estas ideas pululan, deambulan por todas nuestras actividades cotidianas. Las vemos en los medios de comunicación, escritos, impresos, en las redes sociales, en todo el entorno de internet y todas estas cuestiones. Hay una frase, hay una locución latina que usted debe haber escuchado en algún momento y que se pregunta a sí mismo, o no se lo pregunta, quizá nada más absorba la idea totalmente, la impresión, y le deje o le genere algún tipo de sensaciones, algún tipo de emoción. Esta locución latina decía Citius Altius Fortius, que en la traducción a nuestro idioma es más rápido, más alto, más fuerte. Esta idea surgió de un padre dominico, un sacerdote dominico, Henry Didon. Él ideó la frase y finalmente el barón Pierre de Coubertin fue quien la consolidó. Le voy a decir poco a poco en este programa que se llama Inmortalidad. Esa es una de las ideas que más han trastornado la mente humana. Y otra de esas ideas es la necesidad del dominio, del control. Inmortalidad y dominio, este es el programa que vamos a enunciar el día de hoy, que vamos a desarrollar el día de hoy. Ponga mucha atención, háganos sus comentarios, envíenos sus correos de voz, voy a decirle que evidentemente los vamos a leer, los vamos a escuchar para poder comentarlos, para que de esta manera participen ustedes, queridos amigos misterionautas. Bueno, pues estos correos de voz o este correo de voz lo pueden ustedes enviar anoten 55 49 25 89 53. 55 49 25 89 53. Queremos insertar nosotros en este programa una sección donde podamos escuchar sus comentarios, porque son enormemente valiosos para nosotros. Son de un alto valor para nosotros, porque nos van a ayudar a enriquecer nuestro programa. La opinión de ustedes es muy importante, a nosotros nos enriquece y podemos compartir con el público. Aquí en Neza es un municipio donde la gente es muy participativa, muy entusiasta, y entonces puede participar con nosotros enviando sus correos de voz. Decíamos que estas ideas tentadoras, la idea de la inmortalidad y la idea del dominio, de dominar, de imponerse, de estar en la cúspide de la pirámide, desde donde se puede ver el panorama completamente y desde donde se puede utilizar este dominio para pues generar una serie de beneficios propios, son ideas reforzadas por el egoísmo humano. Entonces, bueno, les decía que esto de más rápido, más alto, más fuerte, Citius Altius Fortis, fue una idea de Henry Didon que
Pierre de Coubertin al inaugurar las Olimpiadas Modernas en Atenas en 1896, fue quien dio o retomó esta idea y entonces la empezó a generar para que pudiéramos de alguna manera quizá crear una mejor humanidad, quizá crear una humanidad más sana, porque en ese tiempo la esperanza de vida era de alrededor de entre 38 y 45 años. Por eso es que tomo como punto de partida la Olimpiada, porque creo que quizá este era el sueño de una nueva humanidad más fuerte, más longeva, más sana, amén de los sueños de inmortalidad que le anteceden, porque esto no crea usted que es nuevo, ¿no? Como en épocas antiguas la esperanza de vida no era tan alta como hoy la tenemos. Hoy la esperanza de vida está alrededor de 28,000 días, que son 76 años aproximadamente. En aquellos tiempos, bueno, pues la esperanza de vida era entre 38 y 45 años. Mucho tiempo atrás la esperanza de vida era mucho menor y entonces algunos de aquellos que tenían el poder, que tenían ciertos privilegios, querían conservar más tiempo su vida de privilegios. Va usted a ver por qué. El deseo de la vida eterna o de permanecer siempre joven es algo que ha atormentado a la humanidad. Por eso le decía que las ideas son elementos que trastornan en muchos casos y trastocan al principio vital que cada ser humano, a la misión que cada ser humano pretende en este mundo, pretende en esta vida. Si es que en algún momento se ha usted preguntado ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Dónde voy a ir después de morir? Todo este tipo de preguntas que no nos hacemos constantemente porque en muchos sentidos hay mucha gente que prefiere no saberlo. Hay mucha gente que piensa y que me ha dicho, es que a mí me da miedo pensar en esas cosas. No tenga miedo, el miedo es un mal consejero, el miedo es un elemento de supervivencia, pero no podemos dejar que rebase los límites de la supervivencia y que se convierta esta emoción en un elemento negativo que no nos permita vivir. No podemos dejar que una emoción que sirve para la supervivencia rebase ese límite y se convierta en un elemento nocivo, que se convierta en un impedimento para vivir. Entonces no podemos vivir miedosamente, no podemos vivir con miedo. Por eso es que en algunos casos les decía, bueno, pues esto ha atormentado a la humanidad desde el momento en que descubre que se es mortal. ¿Por qué tiene que morir uno? Se preguntaron, siempre se ha preguntado mucho esto la gente. No hay una manera de vivir más o para siempre. Estas preguntas surgen de la simple idea de la muerte. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres lo han intentado. Y aquí la pregunta sería, ¿alguien lo logró? ¿Alguien logró la inmortalidad? Por ahí vemos muchas series donde se habla de seres, de gentes, los inmortales, por ejemplo, que se habla de personas que van de alguna manera trascendiendo las edades. Se habla de aquel ladrón, aquel asesino por el que intercambian a Cristo y que de alguna manera fue maldecido o le cayó una especie de maldición donde no podía morir. Entonces él deseaba, en ese caso, en el caso de este famoso Barrabás, él deseaba morir, pero la muerte lo respetaba porque él había sido intercambiado por este avatar cristiano. Y entonces, bueno, pues estas son algunas de las narraciones que hemos escuchado y que hemos visto a través del tiempo sobre lo que es la inmortalidad.
La mente humana tiene rasgos desconocidos, quizá cuando el poder y el miedo se reúnen en torno al destino final de todos nosotros, de todo ser humano, se vaya más allá de todo. Fíjense ustedes, el 30 de diciembre de 1610, la condesa Isabel Bathory fue aprendida por un primo suyo, por un personaje, un soldado de aquella época, por haber matado a 51 campesinas que contrató como sirvientas y luego utilizó la sangre de ellas para nunca envejecer y por lo tanto ser inmortal. Lo único que logró pues fue convertirse en la primera homicida en serie, pero vean ustedes, estamos hablando de una condesa. Una condesa es un personaje de la élite del poder. De la misma manera, el conde Cagliostro, un conde italiano, emulaba a las orugas antes de la metamorfosis esta famosa, donde se convierten en mariposas. Este conde se envolvía en una manta durante un mes y solo se alimentaba de caldo de pollo. ¿Usted cree que logró la inmortalidad? Pues no, el señor también murió, pero era también un conde, igual que la condesa Elizabeth Bathory. Estos personajes son aquellos que tenían privilegios porque el resto de la humanidad estaba prácticamente esclavizada, ¿no? El resto de la humanidad no tenía privilegios y entonces quizá muchos de ellos no pensaban en la inmortalidad y en todas estas cosas. Paracelso, aquel famoso médico, hablaba de tinturas en el antiguo egipcio que daban a los sacerdotes una longevidad descomunal, es decir, que lograban vivir hasta 150 años de vida. Los alquimistas hablaban de poses que daban la inmortalidad. En el caso, por ejemplo, del famoso barón Saint Germain, de quien Voltaire decía que es el hombre que nunca muere y conoce todas las cosas. O el famoso Fulcanelli, a quien han visto, se dice recurrentemente, que reaparece este alquimista cada 100 o cada 300 años. ¿Cree usted que esto sea así? ¿Cree usted que mediante pócimas? ¿Cree usted que mediante encantos? ¿Cree usted que mediante tinturas? ¿Cree usted que mediante alguno de estos métodos que hemos escuchado se pueda lograr la inmortalidad? Bueno, pues habremos notado que el común denominador de quienes ensayaron estos métodos son las élites del poder. Pero llegaron, después de las diversas épocas humanas, aparecen los darwinistas. Y con esto vamos a regresar con la influencia de los darwinistas. Recuerde usted, Carlos Darwin y la teoría de la evolución. Vamos a hablar de esto y su relación con la inmortalidad y el dominio. Regresamos en un momento a Mundo Enigma. Estás escuchando Radio Nesa. Después del corte, regresamos. Radio Nesa, la radio de todos. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl.
Ya regresamos. Estás escuchando Radio Nesa. Radio Nesa. La primera radio web municipal del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Regresamos con estos darwinistas que hablábamos de las ideas que fueron llenando de ideas el espacio de la supervivencia humana, el espacio de la pervivencia de la humanidad. Aparece con ellos la higiene racial. Es una idea bastante extraña, conocida como eugenesia. Un primo de Charles Darwin, Francis Galton, fue el padre de la eugenesia. Era un médico inglés que desarrolló las primeras bases. La eugenesia o higiene racial es para mejorar la raza. Fíjese usted, esto fue basado en lo que se hacía con los caballos pura sangre. No crea usted que fue una iluminación o alguna cosa así, sino que basados en la biología, basados en aquellas suposiciones darwinianas que no están comprobadas hasta la fecha. Hay digamos, un gran porcentaje de probabilidades de que la generación de la vida se haya dado a través de esto, pero esta es una de las ideas que más ha trastornado a la humanidad, que más nos ha deshumanizado, valga la expresión, intentando explicar todo este asunto, todo esto de la evolución de las especies, todo esto del crecimiento de los seres humanos, del crecimiento desde los primeros pólipos que habitaban en el fondo de los mares hasta el Homo sapiens sapiens, toda esta cadena evolutiva que puede ser una cuestión fabricada por la imaginación y algunas pistas que nos dejó el destino, que nos dejó que nos dejó el paso de la creación, el paso que vaya usted a saber de dónde o cómo o cuál es el origen de la humanidad, ciertamente, efectivamente, pero bueno, pues apareció esta escuela darwinista, la eugenesia, que le digo es la autodirección de la evolución humana. Es decir, como que le arrebatáramos al creador o a la naturaleza la batuta para autodirigir la propia evolución. La genética es la ciencia que trabaja con las probabilidades en los seres vivos. Es la superautoridad en el nacimiento y desarrollo de las características de cualquier ser viviente. Es la mandamás en las características de los seres vivientes. Vimos cómo se fueron entrelazando los intereses del poder en torno a estas doctrinas de las élites, esta cuestión doctrinaria de las élites. Se van sumando Lucino Ortiz, Pepe Barrera, Beto González Márquez a esta mañana en este su programa Mundo Enigma. Saludos a ellos. Y seguimos, hablando sobre esto de las élites que fueron generando expectativas insospechadas en la autogestión evolutiva. Decíamos que esta idea eugenésica fue arrebatarle a la naturaleza el mando de la evolución y entonces tomar nosotros la iniciativa, aquellos personajes tomar la iniciativa sobre las decisiones que se iban a generar en la cuestión de la genética. Hoy la genética está muy avanzada. La autogestión evolutiva de los humanos está muy avanzada. Recuerde usted aquel libro extraordinario, fabuloso de Aldous Huxley,
Aldous Leonard Huxley, llamado El Mundo Feliz, un mundo feliz, donde, bueno, pues se utilizan aquellas ringleras. Al inicio del libro dice que están las ringleras con los tubos de ensayo y los óvulos fecundados ahí, los cigotos fabricados por la biotecnología. Este libro fue escrito en 1927, todas estas ideas son de principios de siglo. La tecnología y la ciencia del destino de la humanidad quedaron bajo el mando de los grandes capitales que fueron financiando estos proyectos, es decir, aquellos que gozan de los grandes privilegios tomaron el lugar de la naturaleza, entonces, para poder gestionar una humanidad diferente. ¿A conveniencia de quién? Seguramente a conveniencia de los intereses de estos personajes. Fíjese usted que acudiendo a la Wikipedia, que bueno, pues es una enciclopedia cooperativa, se define la eugenesia como una filosofía social que defiende la mejoría de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Es decir, en aquel libro famoso de Aldous Huxley, eran los beta, los alfa, iban clasificando por diferencias caracterológicas a los seres humanos y no podían hablarse. Una vez que los hacían nacer a través de la inseminación artificial y la manipulación genética, todos estos personajes no podían intercambiar impresiones entre sí porque esto resultaba peligroso para ellos. Entonces, esto fue ciencia ficción en un momento, pero hoy es una realidad. Vea usted, por ejemplo, todos estas empresas que le ofrecen ya la fertilización in vitro, que le ofrecen ya poder generar ciertas características en los niños, digamos en su descendencia. Ya los hacen casi sobre pedido con las características personales que a usted le guste, y bueno, pues eso se conoce como una especie de higiene racial o de eugenesia que tiene, le decía, por objeto mejorar la raza. Este origen de la eugenesia está fuertemente arraigado al surgimiento del darwinismo. Todo esto a finales del siglo XIX, y le decía a principios del siglo XX fue cuando aparecen estos escritores que hablan sobre la manipulación de la genética, sobre este asunto de crear desde las élites del poder una serie de subrazas, de subraza humana o de subrazas de diferentes características. La eugenesia, le decía, tiene por objeto mejorar la raza. Estas ideas, recuérdenlas usted, fueron las que dieron origen al Holocausto judío. Esta idea de generar una raza superior, una raza suprema, es lo que dio origen al Holocausto judío. Y son ideas que han trastornado y han hecho sufrir enormemente a los seres humanos. Los postulados de la eugenesia dicen: el primero, que la evolución de las especies y la teoría de la selección natural es cambiada por la selección tecnológica, en esto que le estamos diciendo, que le estamos hablando de que ahora se puede manipular la genética. Las ideas de Malthus de que los recursos mundiales tenían una capacidad limitada inversamente proporcional al crecimiento de la población está insertada en esto de la eugenesia. Es decir, Malthus decía que no iba a alcanzar, ya iba a llegar el momento en que no iba a alcanzar todos los recursos naturales para la población mundial. Entonces,
usted habrá escuchado, amigo que nos ve, que nos hace favor de vernos y escucharnos, usted habrá escuchado que por ahí en Miami, por ahí, por aquellas tierras, por Florida, hay digamos, un monolito donde están inscritas algunas cosas, y entre esas cosas que están inscritas ahí está la idea de reducir la población mundial en 1.500 millones de seres humanos menos de los que hay actualmente. Hoy en la actualidad somos 7,000 millones de seres humanos en esta roseta, en este monolito de instrucciones de las élites. Dice que se va a intentar de alguna manera, no sabemos cuál, pero sí intuimos cuáles son las formas que se utilizan, reducir la población, a quitar de circulación a 1.500 millones de seres humanos. Es decir, la población se tiene que ir reduciendo según estos postulados de la eugenesia de Malthus, porque los recursos mundiales pues no van a alcanzar. Entonces, el tercer postulado dice que la degeneración de la raza por culpa del hacinamiento de las ciudades, y usted vea donde hay grandes conjuntos de población. Por ejemplo, China tiene alrededor de 1.600 millones de seres humanos, casi la tercera parte de la población del mundo. Entonces, pues llegan situaciones en que hay hacinamiento en las ciudades. Si en esta ciudad que desde la República de nuestro país, de México, hay alrededor de 140 millones de seres humanos y existe hacinamiento, imagínese usted lo que son 1.600 millones de seres humanos en un país. Claro, es un país enorme, ¿no? Pero el surgimiento de las enfermedades que se pensaba eran hereditarias, como la tuberculosis, la sífilis y el mismo alcoholismo, se pensaba en esos momentos que era una cuestión hereditaria. Apareció con la tecnología una ciencia reforzada que dice que se puede vencer la temporalidad de la vida. Recuerde usted a Platón, aquel amo de las ideas, uno de los grandes filósofos, de los filones del conocimiento de la humanidad, que dijo: los hombres viven celosos de la inmortalidad, ¿sí? Aparece entonces ya en estas épocas modernas la continuación, digamos, de estos postulados eugenésicos, que se conoce como el transhumanismo, donde le decía la tecnología. En estos últimos 50 años hemos avanzado más que en los 2000 años anteriores de avances tecnológicos o científicos de la humanidad. Se ha avanzado más en todos estos años. Han avanzado las élites. Nosotros hemos visto las consecuencias y hemos aprovechado, si se puede decir en cierta medida o de cierta manera, los avances que las élites van generando. Entonces, bueno, pues aparece el transhumanismo, que se puede abreviar. Si usted ve una H con un signo de más, con un signo de suma, eso quiere decir que es la H de humano, y un signo de más significa que es una especie de humano plus o transhumano. Este es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos biotecnólogos son cuerpos interdisciplinarios de élites científicos y tecnológicos, porque se sumó a estos postulados darwinianos, a esto de que el más fuerte siempre sobrevive, se suma que es una barbaridad, es una cosa de locos esto, de que el más fuerte es el que sobrevive en la selección natural. Nosotros somos una entidad diferente.
en muchos sentidos a las entidades animales cercanas, pero completamente distintas en cuestiones de conciencia, en cuestiones de humanidad, en cuestiones de sensibilidad, en cuestiones de percepción. Somos muy diferentes a los animales, a los animales comunes y corrientes. Sin embargo, estos individuos, estos personajes nos llaman y nos dicen que, bueno, pues tenemos enormes debilidades y que podemos alcanzar la inmortalidad a través ya de la tecnología y la ciencia. Pero esto es para nosotros, para los ciudadanos de a pie, para los simples mortales. No, esto es para las élites. A nosotros, como en todo, nos van a dejar en un escalón o algunos escalones por debajo de la punta de la pirámide, donde ellos están tomando las decisiones. Escuche usted por ahí y va a ver muchos videos, va a escuchar muchas opiniones acerca del Club Bilderberg, de los Rothschild, de los Rockefeller, de estos grupos de gentes, de estos grupos de personas que tienen, que toman las decisiones en el mundo, que se reúnen periódicamente para ir tomando y para ir viendo los avances en la tecnología y en las ciencias e ir decidiendo cuáles son los siguientes pasos. Entonces aparece este transhumanismo mediante el desarrollo y fabricación de la tecnología van a mejorar las capacidades humanas. ¿Recuerda usted cómo empezamos el programa diciendo más rápido, más alto, más fuerte? Bueno, pues estos cuates están mediante la tecnología generando estas expectativas de que las capacidades humanas sean llevadas a lugares insospechados. Las capacidades de nivel físico, psicológico o intelectual. ¿Han ustedes, amigos que nos escuchan, oído hablar de los nootrópicos, por ejemplo? Los nootrópicos son unas cápsulas, unas píldoras, unas pastillas para aumentar la inteligencia, cuyos resultados no han sido evaluados, cuyos efectos secundarios no han sido evaluados. Con esto nos vamos al siguiente corte para regresar a cerrar este programa de Mundo Enigma. En un momento regresamos. Estás escuchando Radio Nesa. Después del corte, regresamos. Radio Nesa, la radio de todos. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl.
Ya regresamos. Estás escuchando Radio Nesa. Radio Nesa, la primera radio web municipal del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Radio Nesa, la radio de todos, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, pues regresamos de lujo hoy la producción aquí con esta música que nos están poniendo de maravilla esta mañana. Regresamos con los nootrópicos, todo esto que de lo que se habla usted va a escuchar mucho más a ir hablando sobre el transhumanismo. Esto como que está de cierta manera medio velado, como que está un poco difuminado entre el mare magnum de informaciones que hay en la internet y en los medios de comunicación, pero el transhumanismo está tomando una enorme fuerza. Les decía yo a ustedes, ya hay por aquí podemos ver nosotros en tiendas comerciales, en farmacias comerciales, estos famosos nootrópicos son para dar impulso en la cuestión de la inteligencia. Nada más que les decía, yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas, porque los resultados serían impredecibles, ¿no? En cierto sentido. Quizás se trate también de un experimento para formar una subraza humana que esté al servicio de esas élites y que pueda producir mejor y de mayor manera cosas, objetos, cuestiones artísticas, cuestiones intelectuales, todo este tipo de cosas. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales, como también la tecnología adecuada a la hora de desarrollar y usar estas tecnologías. Ustedes también seguramente han escuchado hablar de los exoesqueletos. Gente que tiene alguna discapacidad para caminar, con los exoesqueletos se los ponen. Hay incluso películas donde ya salen este tipo de artefactos, este tipo de cuestiones. Ya no van a ser necesarias las andaderas o las sillas de ruedas cuando aparezcan ya de manera comercial este tipo de exoesqueletos. Estos pensadores transhumanistas especulan sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, merecedores de la etiqueta de posthumanos. Es decir, que la humanidad terminaría con nosotros en la época nuestra, y aparecerían los posthumanos. Los posthumanos son razas como, digamos, los X-Men. ¿Han visto ustedes las películas de los X-Men? Bueno, pues algo parecido a eso de los X-Men. Serían personajes con capacidades más allá, capacidades físicas, intelectuales, psicológicas, mucho mayores a las que tenemos actualmente los seres humanos. Hoy, si ustedes ven por ahí, se ha experimentado con tratar de transformar, y hay hasta películas. Una de ellas es Trascender, de Johnny Depp, donde se ha logrado ya en estas películas, y no dudo que en la realidad se haya hecho, transferir una conciencia humana a un ordenador, crear un androide con conciencia humana. Recuerde la película de Yo Robot. ¿Recuerda usted esa película de Yo Robot? Ahí se crea un
un androide con conciencia humana. Estas cosas son en las que está trabajando ya los transhumanistas. El término transhumanista fue forjado por uno de los primeros profesores de futurología, llamado Feridun M., conocido como FM 2030. ¿Qué quiere decir esto de FM 2030? Que Feridun M. presagia que para el 2030 el transhumanismo va a estar ya en plena marcha. Pensó que los nuevos conceptos de humano en la nueva escuela, que comenzó alrededor de los 60, todo esto, comenzó a identificar a personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones del mundo transicionales hacia el posthumanismo. Como transhumanos, esta hipótesis se sostiene en los trabajos del filósofo británico Max Moore, quien empezaría a articular los principios del transhumanismo como un filósofo futurista en 1990 y a organizar en California un grupo de intelectuales que desde ese entonces creció en lo que hoy se llama Movimiento Internacional Transhumanista, que dicho sea de paso, hoy ya tienen su partido y que ha estado a punto de contender ya por la presidencia de los Estados Unidos. Esto es inevitable que nosotros pensemos en que la humanidad, sin ser radicalmente transformada por la tecnología, va a continuar durante mucho tiempo así. Va a ser y es de hecho ya transformada por la tecnología. Recuerde usted qué ha sucedido desde algún tiempo a la fecha, qué ha pasado. Por lo que ha pasado es que de repente se ha ido, cuando uno empezó a trabajar hace algunos años, había mucho personal en las oficinas, secretarias, archivistas, etcétera, etcétera, y de repente aparece la computadora, aparecen los ordenadores y desaparece un buen número de actividades humanas que son absorbidas por la computadora. Esto es muy similar a la eugenesia y sus consecuencias, la búsqueda de razas superiores a través de la tecnología. Pero ¿quién decidirá cuáles son los mejores y para qué o hacia dónde están orientadas? ¿A quién y para qué sirven? Bueno, pues esto está orientado a un mundo, les decía yo, que va a ser gobernado por una élite y un grupo y una subhumanidad va a ser prácticamente esclavizada. Vean ustedes, por ejemplo, la película Snowden, está en Netflix. Es una película donde se habla de la manera en que la tecnología ha invadido la privacidad humana y lo pueden saber todo. Se puede espiar todo en todos lados. Están dentro de las casas a través. El celular es uno de los métodos de espionaje más útiles para estas élites poderosas, superpoderosas, archipoderosas, que a través de esto pueden controlar incluso los procesos democráticos, pueden controlar las votaciones, pueden controlar los hábitos, pueden controlar las conductas de la gran masa humana y pueden decidir prácticamente el destino de los demás. ¿A quién y para qué les servirán? Pues a estos. ¿Cuál será el destino de aquellos que no acepten el mejoramiento? ¿Qué va a pasar si el día de mañana a usted que nos está viendo ahí, amigo misterionauta, si de repente le dicen que, vamos a suponer que usted tiene un hijo, acaba de nacer su hijo y le dicen que le van a implantar un chip a su hijo, un chip de identificación, o a usted mismo, a usted que nos escucha, que es una persona joven,
Y si le dicen que le van a insertar un chip de identificación con el que puede pagar en los centros comerciales, con el que puede pasar su mano para que sepan cuánto tiene en su cuenta de banco, con el que puede identificarse para viajar a otro país, a través de la implementación de un chip o los biométricos, estos famosos, pero prácticamente con la implantación de un chip van a saber su localización, van a saber cuáles son las funciones, cómo están sus funciones físicas, van a saber cuál es la fluctuación emocional que usted tiene en determinado momento. Haga usted cuenta que estamos viendo las escenas literarias del Gran Hermano, de aquel libro extraordinario de George Orwell. Y si usted se niega a aceptar este mejoramiento, porque bueno, pues siempre se habla de mejoramiento, siempre se habla de seguridad nacional, siempre se habla de todo este tipo de cosas, y vamos a ver qué sucede. Nosotros pensamos que no estamos ya, nos vamos esta mañana, pensamos nosotros que el mundo no va a ser controlado por máquinas, pero los voy a dejar con la siguiente reflexión. Usted, cuando habla por teléfono, escucha una serie de grabaciones que las empresas le dejan. Cuando va a alguna paletería, le cobran las máquinas, hay máquinas de cobro. Cuando va usted a un transporte, pasa una tarjeta por una máquina. Cuando hace transacciones financieras, va a los cajeros. ¿Dónde recibe su información? De una computadora o de un celular, de las compañías informáticas. A través de las redes sociales se comunica y busca concertar citas personales, hacer citas médicas. A través del teléfono y la internet compra los boletos de los espectáculos. ¿Cómo mide su presión arterial? Con un aparato, con una máquina. ¿Y usted piensa que todavía no estamos gobernados por las máquinas? Con esta reflexión los dejo y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, a las 9 de la mañana. Los esperamos. Hasta pronto. Radionesa, la radio de todos, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl.